Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Albert López y aquí estoy con mi amiga Julie Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre la generación del 27. Cordial saludo a ustedes, compañeros, también. Primeramente, también estaremos exponiendo nuestro podcast y esta es la temática que vamos a utilizar. Vamos a hablar sobre la generación del 27, desde la creación del movimiento hasta el surgimiento de la Guerra Civil Española. Bueno, los poetas comenzaron a difundir sus obras en aumento, claro, por lo que se consideró al movimiento como una vía de escape a las emociones ante los acontecimientos que acechaban a España. Durante esos años, pues, esto estaba bastante fuerte, bastante duro. Entonces, siempre me ha quedado la duda de cómo se originó el nombre de la generación del 27, amiga. ¿Qué me podrías decir sobre esto? Te voy a contestar. Para introducir el tema es necesario conocer que en esta época en la que surgió el grupo de la generación del 27 se caracterizó por la dictadura de Primo de Rivera, España 1923 al 1930, la depresión del 1929, caída de la bolsa y crisis mundial, la proclamación de la Segunda República Española, régimen democrático en 1931 y 1939, la Guerra Civil Española del 1936 que terminó en 1939, hecho que acentuó la visión humanizada de la poesía, la Primera Guerra Mundial, 1914 al 1919, la Segunda Guerra Mundial, 1939 al 1945, desde la creación del movimiento hasta el surgimiento de la Guerra Civil Española. Los poetas comenzaron a difundir sus obras en aumento, por lo que se consideró al movimiento como una vía de escape a las emociones ante los acontecimientos que acechaban a España durante esos años. Con esto es necesario contestarte, Albert, lo que te voy a preguntar. ¿Cómo se originó el nombre de la generación del 27? La generación del autor vanguardista surgió en 1923 junto a sus fundadores Pedro Salinas, Melchor Sánchez Almagro, Rafael Alberti y Gerardo Diego. Se designó este nombre para el grupo en homenaje al máximo exponente de la literatura barroca del siglo de oro, Luis de Góngora, donde se cumplían 300 años de su fallecimiento. Desde allí surgió el nombre de generación del 27. ¿A qué se le llama la generación del 27? La generación del 27 es un grupo de poetas que comienzan a publicar sus escritos en torno al 1920, concretamente en el año 1927. Los poetas del 27 se reúnen en Sevilla, donde preparan un homenaje al tercer centenario de la muerte de Luis Góngora, poeta del siglo de oro. A esta generación, que también se le conoce bajo el nombre de la Edad de Plata de las letras españolas, vivió su mayor esplendor durante la Segunda República Española y se extiende hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936, momento en que la generación literaria pierde su influencia. Estos poetas fueron influenciados por movimientos europeos como el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. Las obras de la generación del 27 se caracterizaron por el uso constante y audaz de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir
emociones intensas en los poetas. Bueno, Albert, debes estar preguntándote cuáles son las etapas de la generación del 27. Pueden señalarse 3 etapas comunes a los integrantes de la generación del 27. A. Primera etapa, hasta el 1927 aproximadamente. Predominó en una primera fase la poesía pura, es decir, sin retórica, sin elementos narrativos y sentimentales. Siguiendo del modelo de Juan Ramos Jiménez, el diario de un poeta recién casado. Recuperación de la poesía clásica, Góngora, y de las formas de la poesía popular. B. Segunda etapa, de 1927 a la Guerra Civil 1936. Tras la recuperación de Góngora en 1927, surge la segunda fase en la que se produce la humanidad de la poesía. Este hecho coincide con la aparición en estos poetas del surrealismo francés. El surrealismo, por otro lado, permitió que surgiera en la poesía de la generación del 27 los problemas humanos y existenciales, junto a la protesta social política, sobre todo en los años de la Segunda República Española, 1931 y 1936. C. Tercera etapa, desde la Guerra Civil. Tras la Guerra Civil, en 1936 al 1939, el grupo del 27 se dispersó, todos se exiliaron excepto Damaso, Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego. Por tanto, esta dispersión del grupo provocó que cada uno siguiera una evolución poética más personal. Ok, muchas gracias, amiga, por toda esa información. Sí, la verdad yo he considerado todos esos puntos, sobre todo la tercera etapa que pues se me hizo bastante fuerte, todo lo del exilio y esas cuestiones. Entonces, la temática de la generación del 27, pues se trata de que pues los poetas del 27 se utilizaron como uno de los temas principales la ciudad, más que todo, pues donde era que había comodidades, que estas comodidades se proporcionaban gracias a los inventos, a los transportes, y pues que todo esto significaba progreso y tal. Entonces, entre todas, Nueva York era como un modelo. Otro de los temas que se abordaban en la generación del 27, pues son los grandes asuntos del hombre, la naturaleza y el fundamentalmente amor predominante en sus obras, tanto como la naturaleza cercana a la ciudad y así como la naturaleza humana. Y pues como verán, este es un tema muy repetido en sus poemas, el amor unido a la naturaleza humana y al individuo. La generación del 27 tiene una serie de características bastante curiosas, y es que pues por la particularidad de sus obras, en los comienzos los versos hacían hincapié en el arte, y esto es algo bastante curioso. Luego, tras la influencia del surrealismo y otras corrientes de la época, el movimiento elaboró una poesía con énfasis en la expresión de los sentimientos y temas tabúes, como la homosexualidad, por ejemplo. No era muy común que se hablara de eso, y pues a este tipo de obras se le denominó poesía humana. Este tipo de poesía contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad, ¿no? Pues había mucha belleza, donde se hacían las presentes figuras retóricas como la metáfora, para expresar las cosas pues surrealistas. Ustedes saben, la estructura de los versos era la clásica, como un soneto, un villancico, romance. Además, pues, de que se utilizaban muchas técnicas fuera de la métrica. Me explico, pues estaban los versos libres, que no estaban sujetos ni a medida ni a rima. Estaban también los versos blancos, sujetos a medida pero no a rima. Y los versículos, que no tienen un número fijo de rimas o de sílabas tampoco. Entonces fue algo bastante encantador.
Entre las obras más destacadas de la generación del 27 encontramos a Gerardo Diego, a Pedro Salinas, a Jorge Guillén, a Federico García Lorca. Demasiado buenos estos hombres. Por ejemplo, García Lorca era dramaturgo y era granadino. Entonces es sin duda alguna uno de los poetas universales de la generación del 27, ya que pues en la literatura de él está repleta de guiños a la tradición popular, combinada con elementos propios del surrealismo, como la muerte y cosas así. Entonces es algo bastante curioso que me agrada bastante. También encontramos a Rafael Alberti, Luis Cernuda, ya, entonces son temas bastante entrañables. En conclusión, pues esta generación se llama la generación del 27 principalmente. Se le debe este nombre a un grupo de poetas que publicaron sus primeros escritos en 1920 y pues que los autores de la generación del 27 sienten especial interés por los grandes asuntos del hombre, como el amor, la muerte, el destino. Estos temas cargados de raíces populares en el estilo, se preocupan fundamentalmente por la expresión lingüística y buscan en el lenguaje pues algo cargado bastante de liricismo. Entonces, gracias por la atención prestada y esperamos que haya sido todo esto de su agrado. Mi nombre es Albert López y aquí junto con mi amiga Yuri Hernández les queremos desear un muy feliz día. Muchas gracias.